Muchas gracias. La verdad es que estoy feliz de estar aquí y de hecho de haber tenido la oportunidad de reencontrarme con muchos compañeros del mundo de datos, que es verdad que hacía tiempo que no nos juntábamos. Y como comentabas, la verdad es que me he dado cuenta que me tengo que buscar algún hobby un poco más interesante. Cuando me preguntaba, ¿pero qué te gusta? Y la verdad es que ni me tiro en paracaídas, ni hago surf, ni nada. Entonces, o me lo voy a tener que buscar o inventarme por lo menos algo, porque si no es verdad que queda muy mal eso de leer, los amigos, la música, etcétera. Pero es la verdad. Así que, como decía, tengo hobbies muy normales. Así que nada. Bueno, pues en los próximos 30 minutos lo que os voy a comentar, como ya se ha anticipado, es cómo se están combinando el mundo físico y el mundo digital gracias a las tecnologías del Internet de las Cosas y del Big Data y la inteligencia artificial. Y creo que es muy complementario con muchas de las cosas y muchos de los mensajes que hemos estado oyendo a lo largo de esta mañana. Que si algo ha quedado muy claro es que estamos en un mundo en el que la innovación está creciendo de una manera exponencial, porque hay un conjunto de tecnologías que por una parte necesitan los datos, necesitan el Big Data en su corazón para poder florecer, pero además son tecnologías que se complementan. Y hemos hablado ya algunas de ellas, claramente todo el mundo de la inteligencia artificial, del machine learning, etcétera, que hasta que no ha existido el Big Data que ha permitido tener la cantidad de datos ingente por una parte y las capacidades de poder entrenar a las máquinas, entrenar a los modelos de una manera eficiente, no ha florecido y no ha pasado, digamos, del mundo académico al mundo actual, al mundo de la empresa en el que están hoy día. Pero es que además todas las tecnologías de la nube, del cloud, que es algo que ya está muy incorporado en el lenguaje y de todas las empresas, están permitiendo también esa democratización del Big Data, de la inteligencia artificial, en que cualquier tipo de empresa, sin importar el tamaño o el sector al que se dediquen, ya están utilizando estas tecnologías, muchas veces en un modelo como servicio, ¿no? Pues no necesitas tener todas las capacidades internas, sino que te puedes apoyar en otras empresas. Y de lo que vamos a hablar hoy, todo el mundo del 5G, del Internet de las Cosas, la evolución hacia la robótica, también necesitaban el Big Data y lo complementan. Y eso es de lo que quería hablaros hoy. Porque claramente al combinar el Internet de las Cosas y el Big Data está permitiendo fusionar ese mundo físico que se había quedado aislado de la digitalización. Y de hecho muchos sectores que hasta hace relativamente poco estaban al margen de esa digitalización porque justo lo que no tenían eran datos digitales. Al poder colocar sensores y comunicar objetos, tanto pueden ser personas, pero también activos o vehículos, y meterles esa capa de inteligencia y poder extraer valor de esos datos que se generan a través de los sensores, estamos combinando ese mundo físico y ese mundo digital y está abriendo oportunidades enormes a muchos sectores y a muchas empresas. Y es esa la capacidad, ese concepto que se ha combinado, ¿no? AI of Things, o, bueno, se llama de distintas maneras, pero esa capacidad de combinar los sensores con la inteligencia. Y lo que nos está permitiendo es que estemos avanzando hacia una sociedad inteligente, donde todo es inteligente. Al poder combinar y poder conectar las máquinas, estamos hablando de fábricas inteligentes, los edificios cada vez tienen más inteligencia porque tienen sensores para medir el número de personas que tienen dentro, poder gestionar el aire acondicionado, la energía, los parkings, son edificios inteligentes. Tenemos claramente los coches inteligentes con un montón de sensores que están monitorizando continuamente todo lo que ocurre dentro del vehículo y su relación con el exterior. Claramente la casa inteligente, no tengo nada que decir sobre el frigorífico inteligente coreano que nos presentaba Mark, pero básicamente también nuestra casa está sensorizándose y está todo conectado con todo. Y cómo no, la sociedad, las ciudades e incluso las utilities, los sectores dentro del hogar, dentro de las ciudades, están también conectadas con IoT. ¿Qué representa eso para el mundo de los datos? Pues evidentemente, al tratar de datos de sensores, tiene unas particularidades que se tienen que tratar de una manera un poco diferente, ¿no? Y en general,
El data proveniente de los dispositivos IoT se caracteriza por ser datos simples en general, no son muy variados, te miden la temperatura o distintas relaciones con el entorno, pero es el mismo dato, pero sí tiene algunas complejidades, que es la ingente capacidad y la ingente cantidad de datos. Muchas veces son datos muy efímeros que dejan de tener sentido si no se toma una decisión en ese momento, con lo que el real time es muy importante. Además, tiene algunas particularidades de ese tipo de datos que, por ejemplo, se está empujando muchísimo toda la evolución hacia una analítica en el edge, en el lugar, sin tener que trasladar y almacenar datos, sino que la decisión se toma en ese momento y, como decía, si no, en muchas ocasiones deja de tener sentido. Y todo eso está ligado a la automatización y algunos de los desafíos que existen en este entorno con poder interoperar y poder combinar datos que provienen de distintos tipos de sensores. Es decir, abre muchísimas posibilidades, pero es verdad que también la analítica de IoT tiene algunas particularidades que se tienen que tratar de la manera correcta a lo largo de todo el camino, digamos, del dato, en este caso desde que se crea, se comunica, se agrega, se analiza y se toma esa decisión muchas veces de manera automática utilizando la robótica. Como sabemos, hay muchos tipos de sensores, están alrededor nuestro continuamente, muchas veces sin darnos cuenta, y necesitamos tratarlo cada uno de ellos de la manera adecuada. Como comentaba, uno de los factores clave que está realmente llevando a esa explosión del IoT es el 5G. Evidentemente, yo vengo de una empresa de telecomunicaciones, pero en este caso lo que el 5G está representando es mucho más que una evolución de las distintas redes que han existido, ¿no? Del 2G, que nos permitió tener la mensajería, el 3G, que nos permitió tener alguna navegación, pero con restricciones, el 4G, que nos ha permitido ya una navegación multimedia, poder ver vídeos de una manera con mucha calidad. El 5G es mucho más, porque no es solo un incremento de la velocidad, sino que tiene algunas características que necesita el IoT, que son no solamente esa velocidad, que va a aumentar muchísimo, sino que la latencia, el tiempo de respuesta, está disminuyendo de manera dramática y, sobre todo, lo que permite es la interoperabilidad, que se conecten muchísimos dispositivos en un mismo lugar, en un lugar, digamos, restringido, de una manera muy correcta. Y es el 5G lo que va a permitir esa explosión de dispositivos que se está anticipando en los próximos años. Y por eso, como comentaban, en Telefónica hace casi 3 años decidimos combinar las capacidades que teníamos en IoT con las capacidades que teníamos en LUCA de Big Data y de inteligencia artificial. Y creamos Telefónica Tech IoT Big Data para ayudar a las empresas, por una parte, a digitalizar ese mundo físico con sensores, con dispositivos, con la red adecuada y, sobre todo, y de lo que se trata, extraer valor de todo ese contenido que se genera a través de los dispositivos IoT. Y básicamente lo que hemos hecho es crear una propuesta que combina un poco todo lo que necesita una empresa que se está adentrando, que se está digitalizando, ¿no? en este entorno, que son claramente los datos y los dispositivos, las redes, cuál es la red de comunicación adecuada con la seguridad y la garantía que necesitan esos procesos productivos, plataformas y servicios profesionales, que básicamente son como 2 bloques que se necesita cuando alguien, como una empresa o una ciudad, quiere digitalizar, quiere sensorizar con IoT. Necesita, por una parte, elegir cuáles son los dispositivos con la SIMS correspondiente, necesitas elegir cuál es la red de comunicaciones adecuada, que a veces es una red estándar, la 3G, la 4G, la 5G, pero también ahora existen redes privadas o incluso, para determinados casos, el narrowband para conexiones, por ejemplo, en temas de utilities. Sobre eso necesitamos una plataforma que gestione todos esos dispositivos.
Si pensamos en una empresa de ascensores, todos los ascensores que tienen conectados, o una empresa financiera, los TPVs, necesitas una plataforma que te gestione qué SIMs, qué dispositivos están activados, cómo, cuándo poder gestionarlos. Y con eso lo que se originan esos millones de datos procedentes de todos los dispositivos. En nuestro caso estamos gestionando más de 30 millones de dispositivos gestionados en los distintos países donde operamos. Como decía, todo eso genera muchos datos y de lo que se trata este evento, lo que realmente es rico cuando lo combinas con otro tipo de datos, ¿no? Cuando eres capaz de unir esa potencia de los datos de los sensores con otros tipos de datos que provengan de datos que tenga el cliente o, en nuestro caso, lo que hemos desarrollado es plataformas de Big Data que utilizan los datos de la telefonía de nuestros clientes. Tenemos una plataforma, y luego os contaré un poquito más, que lo que hace es, de manera agregada y anonimizada, entender el comportamiento y la movilidad de toda la población a través de los teléfonos móviles, que se han convertido al final en un identificador de toda la actividad que realizamos las personas. Esa combinación de datos de Internet de las cosas y de Big Data, evidentemente, para extraer valor necesitamos servicios profesionales, necesitamos personas, científicos de datos, ingenieros de datos, arquitectos de datos que sepan cómo combinar y cómo trasladarlo a casos de uso. Y algo muy importante que estamos añadiendo es una capa de certificación y de seguridad. Estamos utilizando el blockchain para poder certificar, traquear y validar información a lo largo de todo el proceso, sobre todo en aquellos casos donde participan distintos jugadores del ecosistema sin necesidad de compartir datos. Tú necesitas certificar que ese dato es el que es sin tener que trasladarlo y gracias a blockchain lo puedes hacer. Todas estas capas las combinamos en propuestas de valor y en casos de uso concretos para algunos clientes. Eso es lo que hacemos en Telefónica Tech y ahora os voy a mostrar algunos casos de cómo estas combinaciones de IoT y Big Data, como decía, esa combinación del mundo físico y el mundo digital, está transformando de verdad distintos sectores. Pero permitidme que entre un poquito en cómo ese IoT se combina con datos, en este caso de telefonía, ¿no? Hemos desarrollado unas plataformas, una plataforma en concreto que se llama Smart Steps, que lo que hace es recoger los miles de millones de eventos que se recogen en la red de telefonía, en la red de Telefónica, en todos los países en los que operamos. Imaginaros, son 350 millones de teléfonos móviles que para prestar el servicio necesitan conectarse continuamente con las redes de telefonía. Entonces, nuestra plataforma lo que hace, por una parte, es extraer esos miles de millones de eventos de manera continua, los anonimiza para eliminar cualquier rastro, cualquier registro de información personal, los agrega, los extrapola y con eso, evidentemente totalmente alineado con GDPR, incluso con mayores medidas de privacidad, lo que permite es entender cómo se comporta y cómo se mueve toda la población continuamente. Podemos saber, además, combinándolo con información del CRM, del tipo de clientes que tenemos, del tipo de dispositivo que tienen y enriqueciéndolo con otras fuentes, como digo, externas y privadas, como por ejemplo las audiencias de televisión. Con todo eso somos capaces de modelar los movimientos y el comportamiento de la población, sabiendo dónde viven esos puntos, dónde residen, si van de manera esporádica o van de manera continua, si son españoles o en qué provincia, si son turistas por la información de roaming, y eso lo combinamos con los distintos sectores. Y como decía, os voy a contar ahora 3 ejemplos, sobre todo lo van a contar algunos de los clientes, que creo que va a ser más entretenido que lo cuente yo, de cómo esa combinación de IoT y Big Data está transformando algunos sectores. Y el primero es claramente la gestión de la movilidad. Las flotas de vehículos, de cualquier tipo de vehículo, hemos desarrollado una oferta que combina, por una parte, un dispositivo con una conectividad que va en el ODB, en el puerto del vehículo,
Con todo eso y combinándola de todos los vehículos, se analiza y se pueden realizar labores predictivas para gestionar de una manera más eficiente esa flota. De hecho, hemos añadido una capa analítica por encima que incluso combina datos del exterior para poder gestionarlo de manera más eficiente. Y os lo voy a mostrar con un caso que es de Precero, del antiguo Ferrovial, de cómo están gestionando las flotas de vehículos y, sobre todo, qué les está aportando esta tecnología en la transformación de su negocio. Hoy en día el disponer de información es esencial para las operaciones. Las tecnologías IoT y Big Data lo que nos permiten es capturar en tiempo real toda la información, procesarla, aplicar inteligencia y a partir de ahí tomar las mejores decisiones. Las tecnologías de IoT nos permiten, mediante la sensorización de activos, acceder a fuentes de datos a las que antes no teníamos acceso. Son las tecnologías de Big Data las que nos permiten extraer el valor de esos datos en sí mismos y nos permiten extraer mucho más valor aún si combinamos esos datos con otras fuentes de datos, sean estas fuentes del cliente, externas o propias de Telefónica. El elemento principal, el elemento central, es un dispositivo OBD, se conecta a la electrónica del vehículo y extrae la información clave. De tal forma que sabemos en tiempo real dónde está cada camión, lo que está haciendo, a qué velocidad va, dónde para, y toda esta información nos la da este dispositivo IoT que tenemos. Con toda esta información, nosotros lo que hacemos es procesarla, es poder saber lo que va a pasar y poderlo predecir, pero sobre todo poder dar a nuestros clientes la información que nos piden en cada momento. Estamos hablando de más de 4.000 vehículos monitorizados de los que cogemos información en tiempo real. En el caso de Granada tenemos más de 800 contenedores sensorizados y tenemos información de cómo está cada uno. Y en todos los servicios que hacemos en la ciudad de Granada tenemos una red tecnológica desplegada donde sabemos qué tenemos que recoger y cuándo lo tenemos que recoger. Las plataformas permiten a nuestros clientes dar una imagen de su ciudad mucho más limpia y mucho más moderna, y permiten a los ciudadanos interactuar de forma nativa con ellos. Respecto de la pandemia, donde todavía estamos, y respecto del periodo de confinamiento, los servicios esenciales no han parado un solo día. Hemos tenido que reconfigurar rutas y hemos tenido que hacer nuevos servicios de limpieza necesarios para sanitizar todas las ciudades ahí donde se nos ha pedido. La plataforma IoT y toda la inteligencia alrededor que tenemos de ella nos ha permitido hacerlo de una forma súper flexible y súper rápida, ayudando a los negocios precisamente a dar el servicio que cada ciudad nos ha requerido. Las soluciones de gestión de flotas impactan directamente en tres palancas clave de nuestros clientes. Por un lado, en la cuenta de resultados, tanto desde el punto de vista de ingresos como desde el punto de vista de un menor coste. Mejoran la sostenibilidad de nuestros clientes, en la medida que pueden tener flotas más pequeñas, que pueden transicionar a vehículo eléctrico. Y en tercer lugar, permiten una conducción más segura. En conclusión, nuestro papel es acompañar al cliente en su transformación digital, aprovechando las capacidades de IoT y Big Data. Creo que es un muy buen ejemplo de cómo esa combinación de tecnología está ya imbricado en la gestión de los negocios. Y el segundo caso que os quería contar es todo el tema de las utilities, cómo se están transformando, y además ahora es algo que la regulación está exigiendo, con lo que se está abriendo un campo muy grande en España alrededor de esto. Como decía, en este caso también impulsado por una tecnología específica que es el Narrowband IoT, que te permite ese tipo de conexiones y sobre todo en el largo plazo. Está habiendo una transformación absoluta de cómo se miden y cómo se gestionan las redes tanto de electricidad como de agua como de gas. Está empujada ahora además, como decía, por la regulación, y está empezando a haber muchísimos proyectos alrededor de este negocio que además tiene beneficios para el consumidor final. Y de nuevo os voy a poner uno de nuestros clientes para que lo cuente, porque lo va a contar desde el ámbito del negocio. En este caso es Canal Isabel II, y de nuevo también va a ver cómo en un momento como en la pandemia, en la que no se podían enviar personas a hacer ese tipo de telemedidas, este tipo de soluciones permite dar un mejor servicio de una manera más continua
y además gestionarlo de manera más eficiente. De nuevo, cómo estas tecnologías están transformando la manera en que estos clientes están gestionando su propio negocio. Para Canal Isabel II, la transformación digital tiene que venir necesariamente acompañada del conocimiento profundo del uso y de la implementación de nuevas tecnologías tan en boga como pueden ser Internet de las Cosas, Big Data, Machine Learning, Cloud Computing, inteligencia artificial o, por supuesto, herramientas de movilidad, ¿no? Todo este tipo de tecnologías son las que nos deben permitir mejorar el servicio que estamos prestando a nuestros clientes y nos tienen que ayudar a evolucionar en esa digitalización. Desde Telefónica tenemos un compromiso firme con la digitalización. Para ello hemos montado una solución abierta, integral, escalable y segura que se conoce con el nombre de Smart Water Solution. Esta solución tiene como fin último dar a las empresas una solución centralizada para gestionar sus activos. Nosotros el objetivo fundamental que perseguimos con la transformación digital es buscar la excelencia en el servicio que prestamos sin olvidarnos de nuestro compromiso fundamental y rotundo con el medio ambiente. En definitiva, se trata de poner al cliente en el centro de nuestra gestión. Para nuestra empresa, la telelectura de contadores es una herramienta fundamental para reforzar el compromiso y cercanía con nuestros clientes. La pandemia ha tenido como consecuencia algo que para nosotros era impensable. Durante un tiempo tuvimos que suspender la actividad de lectura de contadores para preservar la salud no solo de los empleados, sino también de nuestros clientes. La telelectura va a suponer que pasemos de realizar una lectura bimestral a una lectura cada hora. Ese mayor volumen de información nos va a aportar un conocimiento mucho más profundo de cómo realizan su consumo nuestros clientes y con ello pues, seremos capaces de poder alertarles de consumos anómalos o ofrecerles patrones de consumo comparativos e incluso ofrecerles consejos de ahorro personalizados. Aquí es donde entra a juego lo que conocemos como DataPad. En primer lugar, necesitamos dispositivos, en este caso contadores de agua, que hayan sido previamente validados y que sean capaces de generar 24 lecturas al día. Seguidamente entra en juego nuestra red, esa red Narrowband que es capaz de enviar los datos desde el punto de medida hasta las plataformas IoT. Y una vez que el dato ha llegado a la plataforma IoT es donde empezamos a hacer esos modelos analíticos que nos permiten generar los beneficios que esperamos de este tipo de soluciones. A posteriori, juntándolos con otras fuentes de datos, somos capaces de hacer modelos mucho más avanzados que permiten optimizar todo lo que es el sector del agua. Por ello, en clientes como el Canal Isabel II, siempre garantizamos que nuestra red está perfectamente optimizada para su despliegue de contadores y además garantizamos que los dispositivos están previamente validados con nuestros partners. Por ello, la relación entre el cliente y Telefónica tiene que ser completamente estrecha. Este es un segundo ejemplo de cómo se están transformando los vehículos, las ciudades, en este caso las utilities, un sector más tradicional. Y cómo no, me quería terminar con uno que ya ha salido mencionado varias veces, es que claramente esa combinación de IoT e inteligencia artificial está transformando la industria en sentido amplio, industria logística, minería, puertos, manufactura. Y de nuevo, se está abriendo una oportunidad enorme y en el caso de España además empujado también por el tema de los fondos de recuperación de Europa, porque se han alineado una serie de factores. Uno de ellos ha sido la tecnología de comunicaciones. Además de las tecnologías tradicionales, como decía, ahora con el 5G, existe la posibilidad de crear redes privadas en entornos industriales que permite que se dé esa comunicación entre esos miles de sensores dentro de la fábrica y además esa conexión con el exterior. Y por eso aquí es muy importante hacer proyectos que incluyan todos los elementos de la cadena de valor, como decía, desde los dispositivos industriales que estén certificados, porque no podemos olvidarnos que aquí estamos hablando de negocios muy críticos, que no puedes tener ningún fallo porque estarías parando la producción de una fábrica. Como decía, ¿cuál es el entorno de comunicaciones adecuado, público-privado? El ser capaz de desplegar en cada momento las comunicaciones y los servicios de valor añadido que necesites y, como decía, lo importante es que esto lo veamos desde el punto de vista del cliente, de cuál es el caso de uso que habilita esta tecnología. Y por eso aquí estamos trabajando con socios de distinto tipo de rubro, por ejemplo, todo el tema de los vehículos automáticos o los AGVs, el poder conectar
a los empleados, poder realizar mantenimiento preventivo, el poder conectar con drones, con distinto tipo de maquinaria y que todo interactúe de una manera flexible, automática y continua. Eso es lo que estamos haciendo en todo el sector industrial y, como decía, adaptado a cada una de las necesidades de los subsectores industriales en cada uno de los países. Esto va a ser una gran transformación y, como decíamos, es algo que ya existe, podemos ya decir que ya existe, y para trabajar en consorcio, probablemente muchos conocéis, se ha creado una asociación que se llama INDESIA, que es el Consorcio Nacional Industrial y de Impulso de la Economía de Datos en estos entornos, donde estamos participando distintas empresas, algunas de las grandes, incluida Telefónica, pero tenéis aquí los logos, Repsol, Gestamp, digamos de los campeones de cada uno de los rubros, pero también trabajando mucho con empresas de menor tamaño, con universidades, con entidades públicas, para entre todos ser capaces de apalancar ese impulso que los datos, que el IoT pueden tener para la industria de nuestro país. Así que no quiero pasarme de tiempo, pero sí quería un poco dejaros con estos mensajes y espero haberos convencido del potencial que tiene la combinación de estas tecnologías, el poder ver que es ya una realidad, que no estamos hablando de un futurible, sino que hay distintos sectores de la economía que ya se están transformando, que para ello es importante esa combinación, como siempre, de tecnología propia y de otros socios y, por supuesto, servicios humanos, digamos, personas que conozcan ese negocio y que sean capaces de transformarlo, y que es importante esa visión end-to-end sectorial, realmente partir del conocimiento de cada uno de los negocios y ver cómo la tecnología puede ayudar a esa transformación digital. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí. Gracias.